Paz a vos, hermanos. Una vez más, Dios nos ha permitido realizar este tema para orientación de nosotros mismos. Cada tema tiene un mensaje y espero que captemos lo que vamos a hablar ahora. Me toca el tema los reyes y sacerdotes. Pero tenemos que empezar la historia casi desde el principio. Digo, no voy a contar los capítulos ni mucho menos, solamente voy a hablar dos, tres pasajes, de la palabra de Dios. Los voy a invitar a que abran Éxodo capítulo 3 y vamos a ver la historia de ese pueblo de Israel por el cual el Señor luchó, lo formó y lo mandó a sufrir 400 años en Egipto. Entonces vamos a empezar con esta lectura en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Espero que lo estén buscando o lo tengan ya para no precipitarme en la lectura. Bien, dice así la palabra de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No sé si esto sea válido para ustedes también. Y no sé cuántos de nosotros conozcamos lo que es la zarza. Es una rama de un árbol o algo así voy a decirlo, pero muy frágil, que en un instante se quema. Pero Moisés le llamó la atención y se supone que él subió al monte a ver qué pasaba, qué era ese fuego. Ya ahí el Señor le dice, entonces Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Digo, con esto afirmo lo que estaba diciendo un momento. La zarza, pues como les diré, es como un papelito en nuestra mano. Bien, entonces quiere decir que Moisés de una o de otra manera le llamó la atención, Dios a Moisés le llamó la atención al ver ese fuego, ¿qué era? Y subió. Yo podría pensar, ¿por qué no le habló el Señor a Moisés? Moisés subió, no sé qué hubiera hecho si hubiera escuchado la palabra del Señor y no ver a nadie, no sé qué hubiera pasado. Pero lo llamó esa atención. Y ya cuando estuvo ahí, pues le habla y le dice qué es lo que quiere. Entonces escucha las órdenes del Padre, de Dios, o Jesús, perdón, y entiende qué es lo que quiere el Señor. Que Él sea el que va y saque al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando Él llega ahí, le pregunta a Él, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió a vosotros? Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Lo que no sabía Moisés y que nosotros sí sabemos por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Pues que ese Dios es el ángel de Jehová y que el Señor le dio la orden a él para que ese pueblo pues fuera su pueblo de Jesús y él lo liberara de la esclavitud de Israel, de los egipcios. Entonces dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Voy a dar lectura al verso 14 de aquí de Éxodo. Dice, como le pregunta Moisés al Señor,
¿qué le responderé? Decía yo en el 13. Dice, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. O sea, no le dio ningún nombre, no. Dios me ha enviado. Yo soy, me ha enviado. Bien, esto es un poquito de lo que voy a hablar. Pero tenemos que entender qué pasa con Moisés en lo sucesivo. Y vayamos a Éxodo 19. Pasa con Moisés que logra la salida de Egipto, y en el mes tercero de la salida de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Partieron de una parte que se llama Refidim y llegaron al desierto donde está precisamente el Sinaí. Asentaron en el desierto, acampó a Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente santa. Estas palabras les dirás a los hijos de Israel. Entonces el pueblo llamó a los ancianos, entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y puso en presencia de todas estas palabras que Jehová le había mandado. Aquí lo importante es en el versículo 5. Ahora pues, daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi expresión, tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice así en el versículo 7, Moisés llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de todas estas palabras que Jehová le mandaba. Hermanos, poco conocemos a veces de la historia de Israel, realmente, y casi no somos, ¿cómo les diré?, muy propicios a la lectura. Pues no sé por qué, pero muy pocos de nosotros nos internamos en este mar de letras, un mar que es una profundidad, hermanos, que no la alcanzamos nosotros. Y aunque pongamos todo nuestro, ¿cómo les diré?, nuestro deseo de saber las cosas de Dios, pues hay cosas que a veces no las entendemos o no las comprendemos. Y todo porque muchas veces nosotros a veces somos, ¿cómo les diré?, no sé, poco adictos a la lectura, por no decir de otra manera, y pues digo, esto lo he oído y lo he visto. Bueno, luego le pregunto al hermano fulano, o luego lo leo, o a lo mejor nos dice el pastor, o sea, nos atenemos muchas veces a nosotros mismos sobre que el pastor o fulano de tal, pues nos van a orientar. Esto lo he visto, pues hermanos, mucho. Y una vez entre nosotros mismos en las reuniones de los pastores, de los ministros, de los diáconos, pues no sé si era nuevo él en la cuestión, y se levantó y dice, es que nunca nos dicen cómo es esto y cómo es aquello, y a veces tenemos que preguntar, y yo fui y le pregunté a fulano y no me dijo una cosa, fui y le pregunté a otro fulano y me dijo otra cosa. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué él no sabrá leer? ¿No sabrá pedir?
En la palabra de Dios yo les digo algo, hermanos. Dice que el Espíritu de Dios, Jesús me dice a mí y a usted, el Espíritu os enseñará y recordará todas las cosas que yo dije. Así que si no le pedimos al Espíritu de Dios esa sabiduría, pues mis hermanos, yo lo puedo orientar posiblemente, pero no le puedo decir exactamente el texto o la interpretación, pero pues puedo orientarlo nada más. Pero nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si el Señor me dice a mí que el Espíritu de Dios nos puede enseñar y recordar las cosas que dijo Él, pues yo le pregunto al Espíritu de Dios. Porque esto que estoy leyendo ahorita, yo dije 400 años, pero en realidad son 430. ¿Y por qué digo 400? Porque la misma palabra lo dice, ¿sí? Ya eso es una explicación de otra parte. Yo voy a seguir con lo que reyes y sacerdotes, ¿por qué somos reyes y sacerdotes? Bueno, pues vemos en el versículo 19 que somos un especial tesoro, ¿sí? Y ese especial tesoro son los reyes y sacerdotes que Él ha hecho de ese pueblo llamado Israel o Jacob. Jacob es el nombre del mismo Israel, y el Señor en una pelea con un ángel, pues le dijo, has vencido y tu nombre será Israel. Entonces hay muchas cosas que a veces pues no sabemos si es Dios el que está hablando, si es Jesús o quién, ¿sí? ¿Quién de los dos? Entonces la palabra me dice a mí, y lo dice también el mismo Señor Jesús, y lo dice en la lectura que tuve, el ángel de Jehová. Bien, mis hermanos, quiero que tengamos bien, ¿cómo les diré? Una bien orientación de lo que estoy hablando. Ahora vamos a dar un salto tremendo hasta Apocalipsis. Primero vamos al capítulo 1, si no mal recuerdo, por favor. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 1. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Bueno, aquí ahora sí que rectifico nuevamente. El Señor le dio a Jesucristo esa revelación de toda la palabra para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, ¿sí? El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Y dice así, mis hermanos, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿se da usted una idea de que el Padre le da al Hijo la tarea de venir al mundo y revelar todo lo que el Padre le contó al mismo Jesús? Y Jesús en Juan, en el Juan, nos dice, mi Padre me enseñó, mi Padre me envió. O sea, Él mismo nos está dando la razón de que Él sin el Padre no hubiera hecho nada, ¿sí? Bien, entonces ya al leer esto ahora voy a dar lectura al versículo 6. Dice así, del versículo 5, hermanos.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de reyes de la tierra, al que nos amó, nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Tenemos que entender esta parte, hermanos. Para ser reyes sacerdotes, hemos sido lavados con su sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien. Por lo cual, bajo ese lavamiento de la sangre de Jesucristo a nuestros pecados, entonces tenemos, ¿cómo les diré, hermanos? Algo de Él, que es su santidad, y que esa santidad o esa limpieza que hace Él con su sangre a través de la cruz, nos ha limpiado de nuestros pecados. Ahora fíjense bien lo que voy a decir. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? No lo sé, pues no soy divino. Pero tenemos que estar conscientes de que a veces desobedecemos la palabra de Dios y se puede convertir en pecado, ¿sí? Y otras veces a lo mejor, no sé, se nos salen palabras malas y pues también es pecado, pero depende de qué tipo de pecado, porque en la palabra de Dios, en Juan, primera de Juan, parece que me dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿En qué pecado estaremos nosotros? ¿De muerte o no de muerte? Pero a lo que voy es esto. Si de verdad sentimos o hemos comprendido, entendido que con la sangre de Cristo fuimos lavados, pues no sé, mis hermanos, si tenemos que cuidar nuestra postura, porque dice el 6, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Bien, usted puede decirme ahorita, pues yo no soy rey, yo no soy sacerdote, soy un fiel de Cristo Jesús, y tiene usted la razón, y tenemos la razón, pero ya el Señor desde aquí me está diciendo a mí, fíjese bien lo que voy a decir, si tú cumples con mi palabra, si tú te cuidas, si tú no me traicionas, si tú no hablas mal de mí, si tú no pecas de muerte, yo te haré en aquel tiempo, cuando tú seas como un ángel, un rey, un sacerdote. Pero desde ahora me está anunciando, o nos está anunciando a nosotros, que a través de su lavamiento de la sangre ha limpiado nuestros pecados y nos hace como Él, limpios, y nos da la oportunidad de que a través de su palabra vayamos entendiendo que podemos ser reyes y sacerdotes el día de mañana. Hoy somos ministros, somos allegados a la palabra de Dios, pero conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo una autoridad que es la de Dios en Cristo Jesús. Esa autoridad es la que nos hace hablar la palabra a otras personas. Y desde ese momento nos estamos convirtiendo como un príncipe de Jesús, hablando la palabra de Dios a determinada persona, a determinada gente, o en las iglesias donde hablamos la palabra también, pues mis hermanos estamos hablando de Jesús, del Padre, y nos da la palabra a Él como si fuéramos un rey o un sacerdote de Dios para Él y su Padre. Y por eso Él le damos, dice bien, la gloria y el imperio para siempre jamás. ¿Cómo? Convirtiendo a demás personas, es la gloria de Dios a esas personas. Y es un imperio que va a ser para siempre jamás. Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Qué somos nosotros realmente?
reyes y sacerdotes. No tenemos ninguna corona, no nos sentamos en ningún trono, no. El trono es la palabra de Dios en donde estamos sentados para poder impartirla. Por eso se dice aquí, a Él sea la gloria. Y la gloria es que prediquemos la palabra de Dios, porque es un imperio para siempre, jamás. Amén. Así que por favor, mis hermanos, el portarnos bien es ganar la vida eterna. De otra manera, hermanos, la verdad es esta. Pues seremos apartados, como dice Mateo, si no mal recuerdo, las ovejas a un lado y los cabritos a otro. Y los cabritos pues no tienen nada que ver con las ovejas. Porque las ovejas son de Jesús, ¿sí? Y los cabritos son salvajes, son monteses, según la historia o lo que sé de los cabritos por allá, andan en los cerros, en las montañas. Entonces, mis hermanos, si nos apartamos de la palabra de Dios, estamos como esos cabritos, andamos por donde quiera, pero nunca en la palabra de Dios. Entonces esto viene a esta que estoy hablando. Él dice, nos ha hecho reyes sacerdotes para Dios y su Padre. Ya da de hecho el Señor que los que creamos en Él y su palabra y la hagamos conforme a su palabra, entonces estamos hechos reyes y sacerdotes. No ahora, porque si yo le digo soy un rey, pues te va a decir este cuate ya está mal de la cabeza. Soy sacerdote, hermanos, por favor. Desde ahora Él nos está preparando como reyes y sacerdotes, pero depende no de Él ni del Padre. Yo ya entendí la palabra según yo le digo, ¿sí? Y entonces ahora tengo que ser más entregado a la palabra de Dios para considerarme a futuro como un rey o un sacerdote. Pero desde ahora voy a decir, ya estamos entrenándonos por medio de la misma palabra, la palabra de Dios. Él nos ha dado esa autoridad a cada uno de los que estamos dentro de la palabra de Dios. En las iglesias nos da la autoridad de hablar su palabra. Empezamos conociéndola como cualquier principiante, pero ya cuando somos preparados, pues vamos a hablar de fulano, a sultano, a donde nos pusiera Él. Pero si no lo hacemos, si la guardamos para nosotros, pues mis hermanos, no sé, seremos como los que guardan mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. ¿Cómo les llaman? Pues no me acuerdo cómo les dicen, pero guardan mucho dinero y no lo tocan, ¿sí? Porque su ideal es guardar y guardar y guardar y guardar y guardar. No sé cómo se les llama, pero hay un nombre que se les da. Entonces tenemos que entender esto, ¿sí, mis hermanos? Reyes y sacerdotes. Vamos al capítulo 5. Ahora les digo en qué texto. Voy a dar lectura al capítulo 5 en el versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Dice así, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahora ya entendemos. Ya entendemos lo que estaba diciendo en este momento. Hemos sido lavados con su sangre, que somos pecadores hasta que dejemos este cuerpo.
somos pecadores. Porque Él está peleando que el espíritu se salve. Y el diablo, chamuco, como le llamemos, está peleando la carnalidad, ¿sí? Entonces el diablo, como sabe que somos carne, pues si no perdonó al Señor y fue a tentarlo para ver si vencía, y hermanos, pues con mayor razón a nosotros, ¿sí? Pero como sabe que estamos en el Señor, pues necio y necio hasta llenos caer, porque Él quisiera dominar y ganarle al Padre, a Jesús. De hecho, pues no va a ganar, hermanos. Él sabe perfectamente que está en el último tiempo también ya, ¿sí? Y por eso anda apurado, así, así. Por lo tanto, hermanos, quiero pensar que esto que estoy hablando, si usted es digno del Señor, de su palabra, apunte los textos que estoy dando, léalos, interprételos y siéntase elegido de Dios, ¿sí? Porque usted dice, pues yo quién sabe si pase, pues mis hermanos, te quiere decir que no estamos seguros de la palabra de Dios, ¿sí? Porque yo he preguntado a muchas personas y pues salen con diferentes pretextos. Pues es que no he visto eso, es que, o sea, el es que, pues nos domina. Por lo tanto, mis hermanos, si de veras les interesa la palabra de Dios, tiene que ver cuál es su postura delante de Él actualmente. No ayer, no mañana, no hoy. Porque, miren, acaba de pasar algo que me duele. Aquí había un hombre que hace costuras y nos hicimos amigos. Todavía, no sé, 4 días antes de ayer, fui para que me cosieran una cortina y estuvimos platicando. Y de ayer en la tarde, según los decires, él mismo se quitó la vida. Lo sentí mucho, o lo siento mucho. Entonces, por eso digo, tenemos que estar vivos en la palabra de Dios. Nadie le quitó la vida, Él se la quitó. ¿Qué pasó en su mente? Usted puede preguntarse. ¿Qué problema tuvo tan grande que él mismo se mató? ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos la cabeza revuelta? Y pues yo les confieso, una vez, hace muchos años, yo también quise suicidarme. No lo logré. O no me lo permitió, no lo sé. Pero hay cosas en la vida que a veces nos tuercen tanto la mente que queremos desaparecer. Y la palabra de Dios es la que nos salva, es la que nos guía, es la que nos da vida. Y dice en otra parte, vida en abundancia. Y la vida en abundancia es la que nos va a dar el Señor eternamente. Pero a veces no lo entendemos, hermanos. No, pues el Señor dice que va a dar vida en abundancia. Lo interpretamos mal. Por lo tanto, mis hermanos, esto que estoy leyendo, y este verso 5 me dice así, Él fue inmolado y nos ha redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y luego dice, y nos ha hecho para nuestro Dios,
para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora entiende lo que el sacrificio de Jesús y su muerte y lo que hace la sangre de Él en nosotros. No sé cuántos los hemos entendido, no lo sé. Pero Él dio su vida por usted y por mí, para que el día de mañana seamos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora ya lo entendimos, hermano. Ya estamos designados a ser reyes y sacerdotes. Es lo correcto. Y cuando Él venga, reinaremos en la tierra. Reinaremos, dice claramente, ¿sí? Entonces quiero, mis hermanos, que entendamos. No hay otra oportunidad. Los judíos sí lo tienen, porque en aquel tiempo se van a dar cuenta que ellos mataron a su propio Salvador. Hoy tienen cerrados sus sentidos. Espero, hermanos, que hayan apuntado estos textos. Y si hablamos de reyes, hablamos de David, de Salomón y de muchos reyes que hubo. Pero en el mundo, reinaron en el mundo, pero vamos a reinar nosotros con Él. Hermanos, creo que es parte de lo que nos toca ver y hacer. Con esto termino, mis hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vos. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que tú nos permites realizar. Esperando, Padre, que este fin de semana tengamos a bien, pues, enterarnos de este tema, que es muy, muy importante para nosotros. Espero que por la parte clara, pues estemos, como siempre, por lo más puntuales que podamos en el templo. Doy gracias a Dios por haberme permitido realizar este pequeño tema. Que Dios los bendiga. Paz a vos. Amén.